Buenas tardes y un saludo muy especial para todos los que nos están acompañando en este encuentro nacional de críticos de cine en Pereira. Estamos en Bogotá, yo. Y un abrazo muy especial sobre todo a Germán Osa, que tiene la amabilidad de invitarme siempre y yo tengo la terquedad de aceptarle la invitación. Pero sobre todo un saludo muy cordial y abrazo por supuesto a Gabriel Posada y a Ida Erli, quienes siempre nos están apoyando en la parte técnica en esta grabación. Eh, para este encuentro he seleccionado un director muy importante, de esos directores que son desconocidos, y eso es como el eje temático que ha tenido este encuentro. Y he seleccionado un director lituano que se llama Sharonas Bartas, y el título de la conferencia es ¿Qué se puede decir más allá de las imágenes? Nacido en Šiauliai, en Lituania, en 1964, Sharonas Bartas, diplomado en la Escuela de Cine de KIK en Moscú, funda el estudio Kinema en 1989, el primer estudio de películas independientes en Lituania. Es uno de los cineastas fundamentales para entender el cine europeo de autor de las últimas décadas. La pérdida de la comunicación, la imposibilidad de sentir y la pervivencia de un presente inerte incapaz de enterrar el duelo por el pasado son algunos de los temas que recorren su obra. El cine de Sharonas Bartas puede recordar al cine de Andrei Tarkovsky por su estética, y es cierto que también puede verse algo del de Alexander Sokurov, de su imagen plástica. Las diferencias pesan más que las vagas similitudes, y por esto el cine de Bartas es totalmente distinto en cuanto a su origen y desarrollo. Su estilo poético y reflexivo, la profundidad y misterio de sus personajes y sus desoladores espacios convierten a las películas de Bartas en toda una experiencia y una invitación para el espectador. Es uno de los directores más representativos de Lituania y de los llamados cines post-soviéticos. Los espectadores de las películas de Bartas con frecuencia son testigos de un sentimiento que une a sus personajes, el desasosiego. El director lituano se aleja de un cine narrativo convencional y construye, por el contrario, evocadoras y a veces opresivas atmósferas. Con ellas busca entregarnos una muy personal expresión de las fuentes, cambios sociales y políticos en su país de origen y la manera como estos descentran a sus personajes y a los universos en los que viven. Sus producciones tienen como un anclaje a momentos de transformación de la historia de Lituania, vistos en la resonancia que tienen sobre las vidas individuales. En estas películas se muestra cómo, tras la caída de un régimen político, la desintegración de la Unión Soviética, sobrevino una pérdida de sentido y una desorientación radical. Asimismo, la guerra que experimentaron los lituanos, que se transmite a través de los personajes de Bartas, los ha dejado perdidos e incapaces de comunicarse entre ellos con una sensación de futuro inalcanzable. Su estilo está marcado por planos largos, close-ups extremadamente cerrados, con exteriores que se muestran grandes y vastos, mientras los interiores son oscuros y decadentes. Al final, ambos son desoladores y evocan la ruina de un mundo que desaparece sin que se vea muy claramente que lo va a reemplazar. Sin embargo, la fiesta, los afectos primordiales, el regreso a las fuentes olvidadas de la vida, también hacen parte de la lírica visión del mundo de este director. A Sharonas Bartas se le considera uno de los grandes exponentes del slow cinema o cine lento. También se lo considera un maestro a la hora de componer imágenes apabullantes y un especialista en hacer que el espectador salga del cine con ganas de volarse la cabeza. Es una de las revelaciones del cine mundial de la última década. Sharonas Bartas debutó hace más de 20 años y sus películas han tenido una considerable repercusión en festivales europeos. Llama la atención en el cine de Bartas lo arriesgado de su propuesta y la radicalidad con que afronta ciertos riesgos, la erradicación de los diálogos, la reducción al mínimo de la acción argumental, que no estorba empero una fluidez narrativa que no parece necesitar de un esquema argumental definido. Algunas no llevan al espectador a una narración lineal donde la acción de los personajes determine la relación entre el espectador y el film. La mayoría de las películas de Bartas juegan con la recepción impresionista de las imágenes. Su cine está concebido pensando
en la percepción emocional e inmediata de las imágenes antes que en la reflexión intelectual. Es un cine perceptivo que no supedita sus imágenes a una intención esteticista. El propio cineasta rechaza cualquier interpretación teórica sobre su trabajo. Cuando oye hablar de metáforas o símbolos, Bartas no oculta su enojo. ¿Acaso razona con Eric Romer que el cine está hecho para mostrar, no para demostrar, y sostiene que las imágenes hablan por sí solas? Lo que se le pide a su espectador no es que comprenda, sino que sienta. Cuando en uno de sus films cortos, En memoria de un tiempo que pasó, filmada en 1990, un anciano tañe las campanas de una iglesia y la música se funde con las imágenes. El resultado es sugestivo y elocuente, aunque difícil de explicar con palabras. Estamos en Kaliningrado, el enclave ruso entre Polonia y Lituania, donde vivió Kant, cuando todavía se llamaba Königsberg. Es la protagonista anónima del mediometraje documental con el que Sharunas Bartas se graduó. Más que una sinfonía urbana, transmite el paso del tiempo en una ciudad expuesta a las inclemencias de la meteorología y del Báltico, donde los habitantes, más que vivir y pasear, parecen arrastrarse o desfilar con ortodoxa disciplina. El segundo título de la filmografía de Bartas hace patente el ojo cinematográfico del cineasta lituano, que imprime una belleza desoladora a las imágenes rodadas en blanco y negro. Como será habitual en su obra, los sonidos y ruidos de la ciudad adquieren un protagonismo propio. La reiterada eliminación de la palabra hablada, en la mayoría, aunque no en todas sus películas, convierte al ritmo en otros de los rasgos característicos de su obra. Sin recurrir a planos secuencia, ni a transiciones, ni a efectos de montaje, los films de Bartas emplean la duración de los planos para conseguir una particular fluidez narrativa y conseguir un ritmo muy particular. El hecho de que los personajes no hablen permite que el plano se llene de tiempo y que su poder impresionista llegue aún más lejos. La cadencia de los planos se hace particular precisamente porque no hay cambios bruscos ni elementos que perturben el paso de una imagen a otra. Cada una de ellas se instala ante el espectador sin la necesidad de recursos externos a sí misma. Sin embargo, cuando Bartas emplea el diálogo, algo se transforma en las imágenes, pero no el montaje. En Siete hombres invisibles, filmada en el 2005, el diálogo es abundante, pero el montaje consigue crear nuevamente un ritmo único, donde Bartas muestra su maestría en el uso del silencio y el sonido. Ambos elementos importan en el cine de Bartas. Si en Siete hombres invisibles el ritmo se fundamenta en el uso preciso del silencio, en películas como Tres días o La casa, es él quien da vida al sonido. Aunque en estas películas no se emplee la palabra hablada, el sonido está trabajado con una precisión de artesano. El fuera de campo siempre está presente en la pantalla porque Bartas lo invoca en todo momento a través del sonido, y tanto imagen como sonido transmiten significado. En una entrevista con el francés Jean-Michel Frodon, el cineasta ha dejado entrever su punto de vista al respecto, asegurando que las palabras parasitan las imágenes. La sentencia parece más una declaración de guerra que una explicación de su obra, hecha para los sentidos y no tanto para el intelecto. Bartas insiste: ¿qué se puede decir más allá de las imágenes? El no uso de la palabra en su obra sirve para cuestionar la forma misma de ver el cine. En el cine de autor no significa que Bartas se haya convertido en un cineasta comercial, ni mucho menos. Sus proyectos suelen no contener ningún tipo de diálogo ni concatenación narrativa en términos tradicionales, convirtiéndose en exploraciones de unos personajes que representan una gran incógnita para el público. A pesar de este estilo, por momentos inaccesible, Bartas representa un impulso para el cine lituano posterior a la independencia de la Unión Soviética y la caída del comunismo, convirtiendo sus películas en fundamentales para comprender las luchas y debates sociales y políticos que Lituania ha enfrentado desde entonces. Para Renata Sukaitike, una académica del cine lituano, Bartas es una figura inspiradora para la generación de cineastas locales de la década de 1990, de los que muchos fueron influenciados por su estilo cinematográfico, con su falta de énfasis en la narrativa, una forma de contar sin palabras, tomas largas, sonido de ambiente hipnótico, actores no profesionales. Estas características recuerdan al cine de Tarkovsky
aunque contrastan en general con el estilo soviético del cine lituano anterior a la separación de la Unión Soviética, que afirmaba una identidad definida y progresista. Pero continúa sus reflexiones sobre las alegrías y pasiones de pequeña escala, resaltando los conflictos y miedos que suceden al interior de las personas en el contexto mayor de los cambios sociales, económicos y políticos que su país atraviesa desde su independencia en 1990. A estas alturas, ya nadie puede llevarse a engaño con el cine de Šarūnas Bartas. Pocos cineastas contemporáneos destilan con tanta efectividad la negrura del alma, aunque su cine siempre ha retratado a personajes angustiados y ha versado alrededor del vacío existencial. El fallecimiento en 2011 de la actriz Yekaterina Golubeva, quien fuera su esposa y musa, ha acrecentado el sentimiento depresivo y atormentado de sus películas. Si el arte es canalizador de emociones, pocos cineastas logran con la precisión de Bartas alcanzar las bajas vibraciones del abatimiento absoluto. Evidentemente, eso le aleja del espectador, pero el Litano hace tiempo que ya no está en esa batalla. La que libra parece justificar la memoria histórica de su imaginario, como si nos recordara cuál es el legado de todos los personajes atormentados, deprimidos y apáticos que han aparecido en su cine. Como si la Aulia fuese en realidad el sentimiento nacional de su país. Bartas ha sabido representar qué significa una guerra en esos rincones del mundo que no aparecen en los mapas. Pueblos aislados y dejados de la mano de Dios, aunque Dios ni está ni se le espera. Su incomparecencia es uno de los temas profundos que aborda. Ver una película de Bartas es como darle una ducha de alquitrán. Uno acaba pegajoso, sucio y abatido. Por eso, cualquier resquicio de belleza, cualquier gesto de humanidad, así como una burbuja de oxígeno, la imagen bucólica de tres aves zancudas entre la nieve o levantando el vuelo, son como suspiros en la asfixia. O quizás la única evidencia de la poca probable existencia de Dios. En Paz en nuestros sueños, realizada en 2015, las palabras no son lo más importante, pero te permiten expresarte y escuchar lo que los demás tienen que decir, le cuenta un padre a su hija a media voz, al amparo de la soledad nocturna de un refugio campestre al que han acudido junto a su compañera sentimental del primero para cicatrizar heridas emocionales que quizás no necesitan ser nombradas. Llama la atención que la palabra no solo cobre tanta presencia en el lituano Šarūnas Bartas, sino que también se convierte en el centro de muchas de las reflexiones que formulan sus personajes. La lentitud, el silencio y una caligrafía visual apoyada en el casi ceremonial recorrido de la cámara por el espacio habían situado a Šarūnas Bartas en el círculo de afinidades compartido por cineastas como Béla Tarr y Lisandro Alonso, entre otros. En una entrevista para el documental Šarūnas Bartas in Army of One, retrato subjetivo realizado en 2010 por el francés Guillaume Coudray, productor de la película de Bartas, Libertad, realizada en el 2000, y en donde rememora el suceso mítico que dio inicio a su voluntad de hacer cine. En una expedición por las montañas siberianas se encontró con un viejo chamán que lo recibió en su cabaña, motivado en un principio por la venta de un rifle. Con una marcada renuencia a relatar su vivencia, se limita a señalar que allí tuvo lugar algo que fue importante para él y que no descansaría hasta lograr expresarlo. Šarūnas Bartas encuentra en el cine la única vía para referirse a eso que no tiene nombre, organizando un conjunto de relaciones e intensidades donde quizás pueda aflorar la experiencia mítica, esencial, sensible. El autor lituano, nacido en el 64, concluyó sus estudios de cine en Tofolaria, realizado en el 86, un documental que realiza en una segunda expedición a las montañas siberianas y que sigue a los nativos del lugar, en Memoria de un tiempo que pasó, realizada en 1990, estrenado el mismo año en que Lituania se independiza de la Unión Soviética, justo antes de la disolución de esta última. Se pueden leer los códigos de las sinfonías de ciudad. En él, Bartas manifiesta una desorientación y un pesimismo radicales frente al nuevo estado de las cosas. Este estilo se pronunciará en sus dos películas posteriores, 3 días y El corredor. En 3 días, el autor mira a una juventud marginal y sin propósito que se arroja a las calles. En las 2 películas aparecen fachadas resquebrajadas, construcciones industriales interiores. Esta filmografía inicial constituye una arqueología social
donde las ruinas reflejan la geografía psíquica de los personajes. Es también el inicio de una constante necesidad de trascendencia. Aves alzando el vuelo, luz ocre sobre los rostros, niños jugando con fuego, en una catedral destechada, lugar que recuerda el monasterio en nostalgia de Tarkovsky. Una conversación acerca de la muerte y el alma. Después del final está la luz, asegura un anciano. Algunos de nosotros, realizada en el 96, lo reconecta con sus impulsos iniciales. Bartas se concentra en las fuerzas de la naturaleza a las cuales los hijos sin futuro de la civilización vuelven sus pasos, encontrando una desolación de la cual terminan brotando los impulsos primitivos. Desde El Corredor, pasando por Few of Us, hasta obras como Los Siete Hombres Invisibles, las tensiones se acumulan, el sufrimiento y la desesperanza encuentran un escape en la fiesta, pero estos momentos de goce reclaman algo de vuelta y entonces emerge una violencia primordial. Desde algunos de nosotros, sus películas dan un giro fascinante, todo queda puesto en segundo plano por acontecimientos materiales puros, manifestaciones que son la base de toda una metafísica, cuyo culmen es Libertad, realizada en el 2000, donde un grupo de inmigrantes ilegales esperan sus últimos días a merced de una geografía poderosa, un limbo en el cual se da el cumplimiento de una condena, el fin del mundo, lo desconocido. Antes de Libertad, Sharon Asbartas había elaborado con La Casa, realizada en el 97, un poema alegórico sobre la madre o el hogar o la patria, realidades inasibles para alguien que como él creció con la violencia de la historia. En Paz en nuestros sueños, realizada en el 2015, Sharon Asbartas vuelve al centro magnético de la familia para recomponer en un paisaje luminoso con personajes en fuga como en algunos de nosotros, las tensiones de siempre, la fina línea entre la superficie y lo material y un misterio que pugna por aflorar. Bartas, con su filmografía, permite acceder a las derivas de los cines postsoviéticos, mientras otros directores se concentran en lo más prosaico de este mundo en crisis. El director lituano le interesan otros signos, la pérdida de un centro y una fe. El de Sharon Asbartas es un cine que se experimenta un conjunto de impresiones. Sharon Asbartas se asoma con dolor a la historia reciente de Lituania en In the Dusk, una historia de pérdida de la inocencia, traición y violencia durante la ocupación soviética de Lituania en 1948. Un chico de 19 años que ha perdido a sus padres biológicos y crece en casa de su padrastro, está en la edad de hacerse muchas preguntas. Su ardor juvenil le lleva a unirse al movimiento partisano que resiste en los bosques. Bartas rinde homenaje a ese ejército lituano independiente que se formó cuando el presidente del país escapó a Occidente al término de la Segunda Guerra Mundial. Es la historia de mi país, dice él. Me siento muy conectado a ella, nací casi cuando mataron al último partisano y mis abuelos me contaron muchos relatos sobre ellos, ha explicado. Quizá lo sentía demasiado próximo como para haberlo abordado antes. Supongo que me daba miedo, es algo muy doloroso para mí, dice el cineasta, que hasta ahora se había centrado principalmente en historias más contemporáneas. No creo que el falso patriotismo ayude a comprender la historia. Había una guerra, Lituania había sido ocupada sucesivamente por alemanes y rusos, sufrían torturas, no había comida. Describe para explicar esa ausencia de heroísmo. Con todo, la película ofrece un testimonio de la brutal represión soviética sobrevenida al finalizar la contienda mundial. Miles de personas fueron enviadas a Siberia, asesinadas, torturadas y encarceladas. El número total de detenidos se acerca a los 300.000. 156.000 fueron apresados y unos 40.000 fueron deportados a Siberia, mientras que alrededor de 23.000 reclusos fueron fusilados en campos soviéticos y 28.000 prisioneros fueron asesinados en el exilio. Al mismo tiempo que, erradicado la resistencia, el ejército soviético confiscó sus propiedades para nacionalizarlas. El relato combina la trama histórica con la íntima de sus principales protagonistas y gana fuerza cuando se centra en estos últimos, la relación entre el padrastro y el hijo y del primero con su mujer. Aunque Bartas nació en 1964, el ambiente prácticamente no cambió durante varias décadas hasta que el país alcanzó su independencia en 1990 y un familiar cercano fue asesinado en los mismos bosques que retrata la película a los 17 años. Solo un 30% de los actores del film son profesionales.
También hay algo de Sergei Loznitsa, En la niebla, otra historia de partisanos muriendo entre la nieve y el barro, que ofrece aburrida. Será el adjetivo que probablemente más se repita al hablar de una película de Bartas. El problema es que alguien entienda que una película que retrata el momento histórico en In the Dusk o el momento emocional que atraviesan sus personajes tenga que ser entretenida, porque Bartas, él, es la inútil voluntad de entretener. El cine de Sharon Bartas ha evolucionado de una manera peculiar. Sin dejar de ser lo que era, ha pasado a ser otra cosa. Y eso, que ya era perceptible en Frost, se acentúa notablemente en In the Dusk, una mezcla explosiva entre cine histórico y relato intimista, película de posguerra y melodrama familiar. Estamos en 1948 en algún lugar de Lituania, donde los partisanos luchan contra los soviéticos que se empeñan en controlar el país. Y estamos también en un caserón rural y el bosque que los circunda, donde se reúnen en atropellada actividad un muchacho callado y misterioso, su padre adoptivo, la criada que ahora es su amante, la mujer que fue su esposa, un grupo de milicianos terminales y otros tantos militares rusos en pleno avance hacia la victoria. En lugar de contribuir a esos casos, Bartas prefiere ralentizarlo a base de filmar con parsimonia movimientos y rostros. En cuanto a los primeros, los desplazamientos de los personajes, así como sus nutridas conversaciones, son descritos con minuciosidad agobiante, como si se quisiera dibujar un mapa a la vez geográfico y emocional de la situación. En lo que se refiere a los segundos, los primeros planos pintan facciones adustas y a veces inverosímiles, retratos que bien hubieran podido surgir de la mano de algún pintor inexistente entre el último Rembrandt o el primer Goya. La confrontación entre este estilo pausado, pero también altamente expresionista, y el ritmo monocorde que consigue, desemboca en la crónica de una doble descomposición, la de todo un país a punto de esfumarse y la del sistema social que lo ha sustentado hasta ese momento. Frost, 2017. Esta especie de apocalipsis nao de la Europa contemporánea se inicia cuando Rokas, un aburrido joven lituano, acepta el encargo de entregar un lote de ayuda humanitario para el ejército ucraniano en pleno conflicto separatista con Rusia. Emprenderá su particular viaje hacia el horror, acompañado de su novia, con la que irá descubriendo en una paciente pero irreversible crescendo todos los pormenores y absurdos de la contienda. Tras un paréntesis en el que, acompañados de periodistas de guerra que viven en una extraña burbuja hedonista, la pareja atraviesa una crisis que los transformará para siempre. Los jóvenes irán acercándose a su destino, dejando que la guerra impregne sus vidas y perdiendo todo atisbo de inocencia. Bartas reparte con maestría silencios inquietantes y diálogos pulsantes en un road movie demoledor que desmenuza con helada precisión un conflicto que, como todos, cercena sin piedad el alma de sus protagonistas en un camino sin retorno que dejará huella durante generaciones. La singular de Frost reside en mostrar la guerra durante la lejanía hasta su propio corazón, como si Bartas estuviera trazando un lento zoom de más de 2 horas o aplicando un aumento progresivo a un microscopio. La cinta es la crónica del viaje de 2 jóvenes desde Lituania a Ucrania, tratando de llegar al frente en una furgoneta con ayuda humanitaria. Pero en su largo viaje da la sensación de lo que están viviendo como una aventura de modo casi turístico. Sus distintas paradas los acercan cada vez más al frente y tarde o temprano el velo de su inconsciencia tiene que acabar cayendo. Es por eso que la cinta funciona mejor cuanto más cerca están los protagonistas de su destino, a medida que, abandonada ya Kiev, la militarización y la desolación se van adueñando de la escena. El cineasta lituano consigue deslizar inquietantes interrogantes sobre la naturaleza de la guerra y sobre el comportamiento de los individuos que se ven atrapados en su dinámica. Es una especie de descenso a los infiernos que va tomando forma poco a poco y de forma silenciosa hasta ofrecer lo más valioso y lo más auténtico de un film que viene a insertarse de lleno en la corriente pesimista que recorre y sacude a numerosas y destacadas películas a la hora de ofrecer un diagnóstico sobre el estado actual del mundo. Children Lose Nothing es un proyecto apadrinado por Lars von Trier que se llamaba Visiones de Europa, realizado en el 2004, quien reunió 25 cortos representativos de los 25 países que entonces conformaban la Unión Europea. La aportación lituana a esta mirada poliédrica y fragmentaria
a lo que se denomina Europa, corría a cargo de Sharonas Bartas. Esboza una historia de amor entre un niño y una niña, cuya inocencia queda interrumpida por un acto violento de celos. Aún así, un homenaje interrumpido a la Mouchette de Robert Bresson aporta una brizna de esperanza en un cortometraje donde la belleza del paisaje natural está en sincronía con la de la historia de amor y la del tema tradicional que interpreta Verónica Paglianini, niños que habitan un paisaje y se comunican a través del río, el cielo y el aire. El Corredor, realizada en 1995, los protagonistas de este largometraje deambulan por este claroscuro que, según Antonio Gramsci, aparece entre el final de un viejo mundo y el principio de uno nuevo. El pasillo o el corredor del título cobra este sentido metafórico de intersticio histórico y mental. Es también el espacio físico por donde se mueven los inquilinos de un viejo edificio entre los escombros de la Lituania poscomunista. Lejos de ser monstruos, los protagonistas parecen atrapados en lo absurdo de su propia existencia, como el niño que con la terquedad de un Sísifo se levanta una y otra vez del charco al que lo vuelven a empujar. También observan desde las ventanas cómo transcurre un día en Vilna. Con un portentoso control de la luz, Bartas filma la capital como si en ella reinara la calma tras el apocalipsis. El director sustituye los diálogos por la elocuencia de unos rostros que retrata con una sensibilidad extrema y una banda sonora en que las voces se amalgaman en una cacofonía rota por canciones de países lejanos. El Corredor también se puede leer como la versión urbana de Satantango de Belatar, menores desesperados y fiestas desatadas. En Indígena de Eurasia, realizada en el 2010, el fatalismo existencial que desde la abstracción impregna la filmografía de Bartas toma forma de película de género por primera vez. El mismo director se reserva el papel protagonista de este neo-noir sobre un traficante de drogas que emprende la fuga por media Europa tras un golpe fallido, a la vez que se debate entre dos mujeres que encarnan los dos roles femeninos clásicos del cine negro, la femme fatale y la novia fiel. Desde el mismo monólogo del inicio, Bartas reflexiona sobre la propia condición de eurasiático en un viejo continente a la deriva entre los procesos de globalización y las fronteras que se resisten a caer. En Algunos de nosotros, realizada en el 96, como un ángel caído, el personaje que encarna Yekaterina Golubeva es abandonado sin más explicación por un helicóptero en uno de los lugares más remotos del mundo, las montañas de Sayan, la cordillera que separa Rusia de Mongolia, donde agonizan los Tofa, una tribu autóctona de la que apenas queda medio millar de integrantes. El paisaje de desolación emocional que se extiende por toda la filmografía del lituano cobra aquí la apariencia física de la bella y gélida taiga siberiana y los rostros rugosos de los Tofa. Bartas esboza unos mínimos conflictos dramáticos, un enfrentamiento entre la recién llegada y unos autóctonos, una historia de pasión sugerida por la mano que acaricia el cuerpo desnudo de una mujer impasible, un crimen quizás de venganza, para tensar la mirada documental que preside el film. Libertad, realizada en el 2000, Bartas abandona los fríos paisajes del Báltico y las localizaciones enclaustradas para rodar en la costa de Marruecos. A pesar de su contexto mediterráneo, Libertad sigue siendo una película árida y desoladora como el resto de la obra del lituano. Aquí, los tres personajes, que ni siquiera hablan la misma lengua, llegan a un desierto cerca del mar huyendo de una patrulla marítima. Poco sabemos de las motivaciones de los personajes, reducidos casi a meras presencias corporales que luchan contra la hostilidad de un entorno que Bartas nos hace presente a través de unas imágenes poderosas y una banda sonora abrumadora. La casa, con una versión amplificada de El Corredor, se desarrolla en un caserón que funciona como metáfora del hogar, la patria y la madre a quien se dedican los versos que abren y cierran el film. Un joven que deambula de una habitación a otra nos adentra en este espacio mental donde convergen personajes de todo tipo, desde un hombre libro que protege y a la vez quema los volúmenes de la casa, hasta un sinfín de ninfas adolescentes que pueblan las habitaciones. Entre estos residentes de la casa encontramos algunas de las colecciones francesas de Bartas, de Ocarax, y dos intérpretes recurrentes del cine de Claire Denis, Alex Dica y Valeria Bruno Tedeschi. Bartas escribe guiones bastante precisos. Dice él que hay que tener un plan,
pero sabe que una película se crea en gran parte mientras se rueda. Dice él, debes estar abierto a todas las posibilidades. Intento bucear en las influencias primerizas del autor, si hubo alguna película o algún director que abriera sus ojos y le impulsara a hacer cine. No, no realmente. Al menos ahora no se me ocurre ninguno. Es una mezcla de libros, música y películas. Entonces eso forma parte de tu educación. ¿Cómo influyen después? Es más difícil de decir. Leo Carax, el célebre director de Mala Sangre y Holly Motors, entre todas, ha sido actor para Bartas y viceversa. La felicidad es frágil como las alas de una mariposa y hay que tratarla con cuidado, dice en cierto momento uno de los personajes de Paz entre los sueños. No es una mala definición para la delicadeza con la que suele tratar Bartas la composición de los elementos naturales en sus planos. Eso sí, por mucho cuidado que ponga el cineasta lituano en la captación de las gotas de lluvia, el paso del viento sobre la hierba o los microgestos de un rostro en primer plano, la felicidad siempre es algo que se escapa entre las manos de sus personajes. El regreso de Bartas tras 5 años de silencio tiene la virtud de servir como una interesante evolución, a la vez que para los neófitos funciona de aclimatada puerta de entrada a una filmografía tan sugerente como exigente. Con marcada intención autobiográfica, Bartas se filma a sí mismo y a su hija yendo con su actual joven pareja a un retiro al campo, donde el registro sensorial de la naturaleza circundante termina dando paso a intensos diálogos de raíz bermaniana susurrados en claroscuro. Una cabaña en el bosque para reflexionar sobre recuerdos, ausencias y traumas. Ya tendrás paz cuando duermas. A veces, para comprenderse, es necesario escuchar y observar a los demás. Debemos sentir el frío aliento de la muerte para volver a la vida. Y a modo de conclusión, no es la única propuesta, pero puede ser la más deslumbrante e intensa artísticamente, quizás la más inesperada demostración de que nuevas formas o maneras de expresión cinematográfica son posibles y que ese cine personal, creativo y autoral existe, aunque su acceso no es sencillo. Nunca lo fue. El cine como expresión artística suele carecer de retornos económicos significativos y la explotación cinematográfica por lo general lo desprecia de manera que los espectadores convencionales ni se preocupan ni se consideran a sí mismos incultos. La trivialización comercial es el modelo. Así, se achican los espacios para todo lo que no sea económicamente rentable. Un cine que entra al mercado como cualquier mercadería descartable. De ese modo, el mercado gobierna la comunicación artística y, por supuesto, Sharonas Bartas ha sido sepultado durante años y excluido de la exhibición y distribución global del cine. En algún momento, películas poco aceptables para el negocio cinematográfico conservaban espacios marginales por los que se filtraba el otro cine. Desde hace algunas décadas, la distribución normal se ha desembarazado de Tarkovsky, de Sokurov, desde luego, pero también de todo el cine joven y radical del sudeste asiático, de europeos extraños como los portugueses Pedro Costa, João César Monteiro o Rita Acevedo, de los Kaurismäki, de Philippe Garrel, de todo lo que huele a expresión artística y, por supuesto, de Sharonas Bartas. Cuando se propone la democratización de la comunicación cinematográfica, se refiere a conceder al espectador alerta la posibilidad de elegir las calidades que prefiera y no las que la economía del negocio cinematográfico selecciona para él. Este descubrimiento del universo artístico de Sharonas Bartas debe entenderse como una acción más en ese contencioso entre el espíritu que también existe y la banalización. Quienes se atreven a ingresar en la obra personal de este artista lituano agradecerán el desafío, imágenes que se congelan en el tiempo, personajes que transitan por ciudades o por casas o por pasillos y corredores silenciosos, escasos diálogos donde a veces se entrecruzan el ruso con el lituano, tomas que se prolongan hasta descubrir el sentido de un lugar, encuentros de personajes clausurados, incomunicados. Un mundo de sensaciones que para el autor es una manera de contemplar la existencia o la vida. El lituano Sharonas Bartas estudió cine en Moscú y comenzó cuando su país era parte de una gris y triste Unión Soviética. Luego contempló la desordenada apertura lituana con una mirada amarga y desilusionada. Fue a observar la vida en la antigua Crimea, se occidentalizó cuando el portugués Paulo Bronca fue su productor. Una aventura para el espectador que enfrenta una obra artística intransigente pero fascinante, poética, de reflexión profunda, apoyada en las imágenes
como en los grandes maestros del cine. Esta obra es personal, inesperada, un intento por reinventar el cine como se reinventaba la vida luego de la independencia de Lituania en marzo de 1990, proceso que comenzó en junio de 1988 con la creación en la capital, Vilnius, del movimiento de reorganización Sąjūdis, transformado con la perestroika en la revolución cantante. Ocupada Lituania durante 123 años, la nación recupera su lengua, vuelve a ser un estado y hasta hoy atraviesa una buena cantidad de incertidumbres. El cine de Šarūnas Bartas sería impensable fuera de su propio país y de su propia memoria, y afortunadamente también de la nuestra. Muchas gracias y un feliz encuentro.